Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo a la hora en que lo estés viendo. Estás... Esperamos que estén teniendo un excelente viernes. Ya está menos lluvioso, entonces laven sus calzones, por favor. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de la semana pasada sobre el conflicto Palestina-Israel, ahora más concretamente genocidio en Palestina. Entonces, pues, abróchense los cinturones, se metan la panza y pónganse a lavar los trastes o más mientras nos escuchan. ¿Será que haya personas que sí nos escuchen mientras hacen sus cosas? Mi mamá, no, mi mamá se sienta a vernos. ¿Mi mamá se sienta a vernos? Oh. Te amo, mamá. Y también. Bueno, pues, ¿qué te parece si... Parece enfocada. ¿Qué te parece si continuamos con el sionismo? Porque mencionamos un poquito el sionismo, pero no ahondamos tanto en eso, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, en el capítulo anterior hablamos un poco de... Vayan a verlo si no lo han visto. Ajá. De los mitos fundacionales, de cómo la Biblia pues es extraída en la modernidad para legitimar cuestiones, ¿no? Territoriales, Y bueno, pues ahorita vamos con el sionismo. Pues el sionismo es como raro porque existe gracias a como la cultura europea. O sea, ¿por qué no me sorprende? De hecho, pues sí, ¿no? Para empezar a hablar de nacionalismo, es un concepto súper europeo, ya habíamos dicho, como del siglo finales del 18 y principios del 19, donde se crean estos estados-nación, ¿no? Y surge el nacionalismo de como esta cuestión de independizarte. Había muchos pueblitos, como dispersos en diferentes partes de Europa. Un ejemplo es Alemania. O sea, Alemania todavía no se independizaba mientras México ya. ¿A poco? No sé. Sabía. Y no es que, o sea, no es que se independizaran, sino que era como un pueblito ahí. No, pero no como... Ajá, hicieron su sentido de nación, ¿no? Ajá, exacto. Entonces empiezan a surgir estos pueblitos que ya empiezan a luchar por su independencia y decir, no, pues yo soy una nación y tengo mi himno nacional y mi banderita y mi cultura, o sea. Yo soy un Guten Tag, ¿no? Guten Tag. Un, un te quiero, puta. Y entonces, ajá. Ahora, estamos hablando que, pues, para ese entonces, pues había muchísimos judíos esparcidos en toda Europa, ¿no? En todo el mundo, casi, ¿no? Pero principalmente Europa, porque después y aparte después viene la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, una de las grandes oleadas de migración judía. Entonces, pues sí, ¿no? ¿Cómo ellos estaban hablando de un nacionalismo, pues porque obviamente ellos son en cierto punto europeos y obviamente, pues traen esta influencia que está sucediendo en Europa, este movimiento que está pasando en Europa, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Dijeron como pues hay que recuperar nuestras tierras. Empiezan a hablar de los judíos como una nación, como ya habíamos dicho, pero está raro porque no es una nación. No, y aparte se están remontando hace muchísimo tiempo, entonces sí es como sí está muy raro. En realidad no tanto porque como que cuando empiezas a ver esta cuestión como nacionalista, eh, o sea, como que los países se remiten mucho a su cultura antigua, como para decir, ve, mira, yo llevo un chingo de años existiendo y a mí esta cultura me diferencia. En México pasamos o menos en el siglo XX, cuando surgió como una oleada de nacionalismo y que sale el jarabe tapatío, no sé. Ajá, sí, el muralismo mexicano, viva los indígenas.
Cuando antes era como de, "Ey, pinches indios". Ajá, es como de, wow, o sea, ¿ves mi tez morena? Ajá. Y ahí estamos los Quinkles. Yo tengo uno. Qué chochi. O así, ¿sabes? Como de sí, la chile poblana y los bailes regionales y todo esto. O sea, y bueno, también la cultura prehispánica pues empieza como a ver diferente, ya se ve con ojos arqueológicos, ¿no? Ujú. Y es como de, engrandecen este pasado. Pues algo similar empiezan a hacer los judíos, solamente que está raro y es algo muy, Controversia. no controversión, pero muy único, o sea, es muy sui generis, porque es como muy irrepetible o único en su especie, Ujú. porque están, o sea, están hablando de nacionalismo cuando en realidad no tienen territorio, no son un grupo como junto, ¿no? O sea, Ujú. es un poco extraño. Sí. Pero bueno, ajá, los judíos se encontraban en una condición en la que, o sea, si bien en algunos países sean como, bueno, o sea, en algunos países europeos ya se les daba más igualdad, eh, pues al final de cuentas no se sentían como parte de, o sea, como que decían, o tenemos que dejar nuestra ideología, nuestra religión para formar parte de esta sociedad del país en el que estoy, Ujú. o formar la nuestra, que en un inicio sonaba muy utópico y como extraño, porque aparte volvemos en lo mismo, estamos hablando de que todos estaban dispersos, o sea, no es como que hubiera... Sí, en de diferente. Que bueno, hay que aclarar también que en los diferentes países donde estaban, siempre estaban como comunidad. O sea, Ah, siempre sí. había una Como relación, el barrio judío, ¿no? ajá, siempre había una relación muy estrecha entre los otros judíos que también estaban en ese país, ¿no? Sí, estás hablando de que aparte eran comunidades, son comunidades como tú mencionabas monoteístas, ¿no? Donde la religión, a pesar de que podían ser de diferentes países, Ujú. el hecho de que todos fueran judíos conservaban como ciertas tradiciones o ciertas cosas que los hacían únicos y pues encontraban entre ellos sus, pues, como, hermano, aunque seas ruso, ¿no? Yo soy polaco, pero sabes, o sea, Sí, y pues algo como que tuvieron que hacer también, o sea, fue que aquí ya surge una nueva etapa de los judíos, porque ya no es solo la cuestión religiosa, o sea, tuvieron que abrirse paso también ya políticamente y abrirse a, ajá, como a todas las dinámicas que suceden cuando un país dice vamos a hacer un estado-nación, o sea, ya se habla de política y ya no es como tanto lo religioso, ¿no? política. Aunque obviamente todo lo que utilizan en su discurso es religioso, porque al fin de cuentas, Ajá, incluso hasta narrativa, ¿sabes? ajá, entonces pues sí, ¿no? Entonces, pues sí, todo inicia posterior a la Revolución Francesa en diversos estados de Europa. Sí empieza a haber como esta integración a la sociedad en condiciones de igualdad de los judíos. Sin embargo, pues siempre hubo discriminación. Esa es una realidad, ¿no? Sí. Y pues obviamente muchos judíos se fueron insertando como en círculos de intelectuales, fueron escuchando sobre todo esto de las creaciones de Estado-Nación. Y pues sí, en el siglo XIX, este nacionalismo europeo inunda casi todos los países de Europa y y se generó como esta nueva identidad, ¿me entiendes? Ujú. Que ya no se habla tanto como de identidades solamente religiosas, tribales o de pueblitos, sino ya algo más total. Sí, como esta frase, ya vencí en el capítulo pasado, que surgió en las alillas, que es la de, o sea, los judíos no son solamente una religión, son una nación Ujú. y tenemos que tener un territorio, básicamente. ¿Qué te sacas? Es que al final, está raro, o sea, también tampoco vamos bueno, no castigar, sino como estereotipar tampoco de vuelta el sionismo. Mm. O sea, al final es algo muy de la época y está pasando en todos lados. Entonces ellos dicen como de yo también, ¿no? O sea, Soy el hermanito molesto, que es como, yo también yo también quiero. El primito que yo también.
Y pues sí, de hecho, países como Grecia, Italia, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, pues dejaron de ser solamente como territorios geográficos en ya estados-naciones. O sea, es lo que te decía, eran pueblitos que sí ya existían, ya llevaban mucho tiempo existiendo, sí tenían su cultura y todo, pero ya empieza a haber como esta delimitación de decir, no, pues mi territorio comprende de aquí a acá. Mi bandera es esta, yo soy así, yo hablo este idioma. Esas son nuestras tradiciones. Ujú. Y entonces, pues empieza a predominar este tipo de identidad. Y los judíos, pues pronto se dan cuenta que es como de, sí, ok, o sea, nosotros somos judíos, pero ¿y dónde está nuestra tierra? ¿Dónde está nuestra bandera? ¿Dónde está? Que aparte, reitero, o sea, al final de cuentas siempre hubo discriminación. Sí. Entonces, pues es cuando los judíos empieza como a ver esta mezcla entre la identidad civil y la identidad religiosa, ¿no? O sea, en que dijeron, güey, o sea, ¿quiénes somos? Entraron en crisis. Y pues como que ellos realmente nunca se habían preguntado si eran una religión o una nación. Y entonces también estaba la confusión de la Biblia, porque volvemos a lo mismo, ellos estudian la Biblia, ¿no? Y era como de, es que aquí se nos habla como nación, pero no tenemos las características de una nación, entonces, ¿qué somos? Ajá. Entonces, pues sí, Anthony Smith, que hablaba también del nacionalismo, pues él dice que el elemento básico de la identidad como étnica era una conexión, ajá, era el pasado, ¿no? O sea, como para construir esta identidad de nación que no tenían, Sí. es como de, pues ok, mira, todo empieza con la conexión con Sion, que es Jerusalén, Jerusalén. que es Jerusalén, ¿no? Y por eso el de sionismo, o sea, Sion, Jerusalén. Y entonces empiezan a decir, ah, mira, pues nuestro idioma es el hebreo, que realmente ellos no hablaban hebreo, solo lo hablaban en, iba a decir ritos, pero me van a funar por deseros. Cuando mataban gente y le sacan el corazón. No, como en ceremonias sagradas o así, Es como cuando los católicos hablan latín, ¿no? ajá, pero ellos ya como que empezaron a decir, pues nuestro idioma es el hebreo. O sea, empezaron a sacar como características, que obviamente había unos que pues hablaban ruso, polaco, alemán, Guten Tag. ajá, pero dijeron, no, nuestro idioma es el hebreo, ¿no? Y pues empieza esta añoranza de decir, solo falta nuestro territorio. Necesitamos volver a nuestro territorio para poder existir como nación. Que a ver, o sea, te digo, también tampoco hay que juzgar o estereotipar al sionismo como, ¡ay, qué pendejos! Pues era muy de la época. O sea, hubiera sido raro si no pasara. Que sí es, como te digo, muy raro porque no tiene territorio y todo, pero al final se las arregla. De su contexto, de alguna manera, propició a que existiera el sionismo, ¿no? Sí. Sí, como que fueron una. Fueron una. ¿Cómo se dice? Fueron varios eventos que sucedieron al mismo tiempo, muy únicos, que hicieron que existiera ese movimiento tan como dices, único en su especie, ¿no? Y es que así es la historia. Bueno, ajá, entonces, pues sí, cuando hablamos de sionismo, cuando comprendemos de sionismo, al final de cuentas hay que pensar que están aplicando el concepto de Estado-nación pues a la condición judía. Que si bien había judíos en Oriente, pues ellos no empezaron esto. ¿Por qué? Porque ellos no tenían estas ideas. Después como que las siguieron y las aprendieron, pero al final de cuentas no fue algo que se gestara en Oriente. Pues es algo sumamente europeo. De hecho, yo tengo un cacho para hablar acerca de los judíos nativos de Oriente, los judíos Mizrahi. Y son judíos Mizrahi u orientales, son los judíos del norte de África y del Medio Oriente. Y representan las comunidades más antiguas de la diáspora. Diáspora. En algunos casos con raíces que incluso dicen que se remontan a tiempos bíblicos. Aunque el término es como muy nuevo.
El Estado de Israel comenzó a utilizar el rótulo, o sea, cuando ya por fin se hizo el Estado de Israel, empezó a utilizar el rótulo Mizrahi en los primeros años del Estado como una forma oficial, aunque condescendiente. O sea, los judíos Mizrahi que creen, a pesar de ser judíos también, al instaurarse el Estado de Israel fueron discriminados y desplazados, al igual que los palestinos. Estos judíos en general eran identificados por los lugares en los que vivían. A veces duraron mucho tiempo, durante siglos viviendo ahí. Y tenían sus tradiciones, sus comidas, sus estilos, historias y pequeñas festividades singulares. O sea, era una comunidad muy particular. Pero al establecerse en Israel fueron rotulados como judíos mizrahi o orientales, o más específicamente no occidentales. Entonces, por parte de los judíos askenazis o de descendencia europea, que eran muchísimo más poderosos, con más lana, y básicamente quienes instauraron el Estado de Israel y el sionismo, que estaban establecidos en Israel, pues fueron desplazados. Eso lo pueden leer en un libro de Ella Shohat, perdón, la Chota. Ella Shohat, que es una judía mizrahi, en su libro Odia View, Palestine and Other Displacements. Sí, yo leí a Anita Zafira, o Zafra, ¿cómo es? A ver, ahorita les paso el dato. Se los comento en el video y nunca comentaste. Anita Zafira. No, es interesante porque es una historiadora de Israel. Entonces, sí, o sea, sí ayuda, o sea, sí da datos duros y lo que quieras, pero toda su interpretación está muy, muy permeada de, pues, enaltecer, ¿no? A Israel y como que, al final los palestinos son terroristas y pobrecitos, pero bueno. Al final de cuentas, la historia es mucho más complicada que eso, que decir, Israel malo, Palestina bueno, o al revés, o sea, es muy complicado y como estamos hablando, es un caso muy único. Y así hay que entender como, pues, los hechos para poder comprender su singularidad. Claro, obviamente ahorita que estamos hablando ya más de teoría y como los inicios, a lo que está pasando este año creo que no es justificable por ningún medio. No, yo no estoy justificando, pero ahorita estamos hablando como obviamente por eso querer esos paréntesis, o sea, sí, pero también cuando como ya lo habíamos mencionado, cuando ya se llega al atentado de vidas de otras personas o de sus derechos, pues ahí sí ya es como de... Pues, o sea, no todos los discursos son válidos, ¿no? Al final de cuentas, unos dejan de serlo cuando incitan, pues, a los discursos de odio, a la violencia. Pues ya. Bueno, entonces sí, o sea, también está raro de hablar esto, ¿no? Bueno, es muy particular de la nación, judía, porque hay diferentes judíos y de diferente tipo y de diferente cultura, entonces ahí también está medio extraño. Porque te digo, los judíos de Oriente realmente no, pues no, ellos no pensaban esto, no tenían esta concepción de Estado-nación. O sea, en Oriente había dinámicas completamente distintas. Entonces para Theodor Herzl, el fundador del movimiento sionista, pues ellos decían que al final de cuentas el sionismo fue una reacción ante la discriminación. Y hasta cierto punto sí, ¿no? Sí. Sobre todo de los alemanes, ¿no? Que güey, queda porque la gente ahora que está sucediendo el genocidio en Palestina, muchos tarados edgys salen y dicen como de, el pintor austríaco tenía razón. Y es como decir, este pendejo no hubiera hecho sus mamadas, quizás no estaríamos lidiando con esto. ¿Cuál pintor austríaco? Hitler. El pintor austríaco. Eso se le dice en TikTok porque su nombre está baneado. El pintor austríaco. Le dicen el pintor austríaco. No, ma. Qué bien que no somos famosas porque no nos banean. No, decimos, llevamos a la audiencia pendejos. Ajá, de ahí en eso manda cosas fiables, ¿no? Bueno. Pero, o sea, gran parte de que impulsó más el sionismo, o sea, como dices, existe desde el siglo XVIII, ¿no? Más o menos instauraron sus bases. Finales. Y es en el siglo XIX. Pero justo suceden las grandes guerras, que se dan las oleadas de las alillas y, o sea, es como que fue un catalizador para esto, ¿no? Entonces no digan mamadas. Como que Hitler tenía razón o algo así, porque neta solo se ven más pendejos. Y obviamente
ninguna eliminación étnica está justificada, aunque después ellos lo vayan a utilizar. O sea, no sean estúpidos, por favor. Pues al final de cuentas es problemático por lo mismo de que, te digo, están surgiendo varias identidades, todos quieren su lugar, ¿no? Todos quieren identificarse de alguna manera. Y pues los judíos eran como el otro, o sea, eran esa otredad, de a ver, yo soy alemán y soy así, 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 pero tú no eres nada de eso, no cumples, no entras dentro de mi cajita, ¿me entiendes? Entonces, Llevas gorrito en tu cabeza. ajá, entonces empieza a haber como esta discriminación hacia la otredad. Y sí entiendo que pues empezaron como, o sea, al final de cuentas el sionismo también es una respuesta, ¿no? Y que pues sí, ¿no? Aunque se intentaban integrar en las naciones, pues que no los querían. Y pues Hearst concluye con que son, ajá, o sea, es una nación que necesita su propio estado. Y pues al final de cuentas volvemos a lo mismo, esta era una idea de personas desarrolladas bajo el pensamiento europeo. Y bueno, entonces fue cuando establecieron un congreso sionista. O sea, poco a poco se fue volviendo más, ¿Popular? no, ¿cómo se dice? Institucional. O sea, se fue, y ahí fue una evolución rara, ¿no? Porque era primero como ideológico, religioso, y luego dijeron, güey, pues tenemos que pasar como por estos procesos políticos, institucionales, para poder pasar de lo que somos a un Estado-nación. Entonces hacen su congreso sionista, que era como una especie de parlamento, y pues en los barrios judíos, donde se identificaba con la revolucionaria idea de un Estado judío. Entonces obviamente muchos judíos de otros países empezaron como dijimos, si bien no estaban en un solo territorio, se empezaron a identificar con la idea, o sea, y es que era lógico, ¿no? Si dijeron, Aunque estuvieran en cualquier otro país, ambos se sentían ajenos a la discriminación y tienen esta cosa muy cultural y sí religiosa, pero al igual muy cultural y muy entrañable a ellos, que sea su religión, ¿no? Entonces, claves. sí. Entonces sí dijeron como de sí, definitivamente necesitamos nuestro estado y ajá, tener una bandera, un himno, todo eso pues al final también es tomado de la historia europea, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Nada. Es que le hiciste... Es que me comí un prefusión. ¿Un prepucio? Prefusión. Y pues bueno, Se de Shima, como ya se los prepuse y los demás. el movimiento sionista salió de Europa Central. Sin embargo, el núcleo también estaba en Europa Oriental, que como digo, no salió de ahí, no se gestaron esas ideas ahí, no había esa concepción de Estado-nación. Sin embargo, también apoyaron, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de estar también en Oriente, pues de alguna manera tampoco se identificaban con el contexto de ahí, ¿no? Entonces, lógicamente apoyaron, o sea. Y pues bueno, empezaron como a definir los rasgos de a ver cómo va a ser nuestra nación. Entonces dijeron, no, pues la nueva sociedad judía va, nos vamos a anclar como a los lazos de la tradición, ¿no? Y se agarraron de estos símbolos históricos y dijeron, pues vamos pero también ya querían adoptar como una filosofía europea, ¿me entiendes? O sea, no eran... Es una mezcla rarísima, ¿no? Es una fabricación, en fin de cuentas, ¿no? Y digo, es súper normal, muchos estados-nación lo empiezan a hacer. Entonces, empiezan a definir como el estilo de vida que quieren tener, y hacen como esta creación, ¿no? Del Estado judío, a definirlo. Entonces, desde principios del siglo XIX, el hebreo ya se convirtió en una lengua en la que, pues ya todos la hablaban. Que te digo, antes de eso no lo hablaban, solo lo hablaban como en ceremonias, pero ahora ya era como, no, güey, yo soy judío y hablo hebreo. Es que si nosotros de verdad empezamos a hablar náhuatl. Bueno, es que es diferente porque, por ejemplo, iba a decir el mexicano. Yo hablo mexicano. El español,
tiene muchas de mezcla, ¿no? De las palabras. Del náhuatl, ajá. Entonces, no hablamos un español europeo o un español de España. No, tío. No, tío. Pero bueno, o sea, por poner un ejemplo burdo. Ajá. Es diferente. Ajá. Es que es diferente, o sea, no puede compararse. Pero bueno, Cortos de parte. empezaron así, ¿no? Los niños empezaron, obviamente había muchos niños que no sabían hebreo porque realmente no es como que lo hablaran. O sea, si estaban en Alemania hablaban alemán así, ¿no? Entonces, pues los papás empezaron como no, mi hijo tiene que aprender hebreo y empezó como a escribir una literatura así en hebreo. Y curiosamente, pues ahora definieron a la Biblia como elemento así más importante de la nueva cultura hebrea, cuando en realidad el Talmud, ¿sabes qué es el Talmud? No. Es como una obra rabínica de las leyes judías. Entonces, realmente antes de esto, el Talmud tenía más, Poder. pues para ellos era más como La base, ¿no? Como la jerarquía, ajá. Pero ahora, como querían recuperar Tierra Santa, fue como de no, ahora la Biblia. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, pues ya estamos hablando que es la fabricación, pues, de un Estado, ¿no? En sionismo, pues, empezó a lugar por la Tierra Santa, en el Estado judío, y ajá, ahora la lengua sagrada iba a ser, pues, el idioma de todos los días, y ajá, o sea, estaban convirtiendo la Biblia en una epopeya nacional. ¿Por qué te enojas? No es cierto. Es que veo que te enojas. Es que soy antisemita. Ahora te sale con... Ajá, entonces, volvemos a lo mismo. Fue un caso muy, muy extraño, porque estamos hablando de que durante siglos fue un pueblo disperso, sin base territorial. Y aparte, esta cuestión como de abrir la historia y decir, a ver, vamos a regresar a nuestra patria, ¿no? O sea, es como si ahorita todos dijéramos, no, pues vamos a volver a ser como los mexicas, así de la nada, ¿no? No se quedó preparar. Entonces, Recuperar la mitad de Estados Unidos, ¿no? no se puede comparar. No, porque aparte está raro, es como regresar 200 años, 300 años. Es más, ¿verdad? Muchísimo. No sé por qué dije eso, bueno. Entonces, aparte no dice como a esa tierra que quitas que ya no estuvieras hace 200, 300. Dijiste regresar 200 como si fueran viajeros en el tiempo, ¿verdad? No, o sea, es que sí. Hasta cierto punto sí, fue como desenrolló dice esta chica, Anita, ay, ya les había dicho. Historiadora israelita, Anita Safira, dice, no sé si se pronuncia Safira, pero bueno. La querida Anita, no. Dice, ajá, y ninguna otra nación desenrolló hacia atrás el tapete de la historia para regresar a su patria histórica. Obviamente todo esto llegó pues a oídos de Palestina, que en ese entonces seguía bajo la Palestina otomana. Ajá. Entonces, pues nunca estuvieran de acuerdo, fue como de... ¿Qué pedo? Ajá, aunque los dirigentes sionistas era como de, no, mira, trataban de manejar un discurso como pacífico en cierto sentido. Ellos decían como de, pues no me interesa tener relación alguna contigo, porque, a ver, o sea, hay que ponernos ahora del lado de los palestinos, o sea, ellos decían como, ¿por qué voy a compartir algo mío? Mío, tuyo. Ajá, O sea, ¿tú qué, no? Ajá. Eres más europeo que oriental, ¿no? Ajá, Entonces, obviamente, como que no encuentran, a diferencia de, por ejemplo, los judíos que estaban esparcidos en diferentes países europeos, encontraban algo en común, ¿no? Ajá. Acá era completamente opuesto. Es como de, güey, yo viví todos esos cambios culturales. ¿Por qué tú ahora bien vergas vas a llegar a quedar tirar el Imperio Otomano que yo llevo queriéndolo tirar hace un buen? Exacto. Y aparte quitarme como que, ay, hermanito, ¿no? Sí, o sea, definitivamente percibían a los judíos como invasores.
Entonces, bueno, pues la Primera Guerra Mundial logró el desmantelamiento del Imperio Otomano y pues empezaron a formar ya lo que eran los estados árabes. ¿De qué te Entonces, ajá, o sea, pasó de ser el Imperio Otomano a diversos ya estados árabes y Sí, no es cuando se da como esta revolución de la cultura árabe y como que sale como un nacionalismo sin ser nacionalismo porque ellos no son europeos, pero sí es como pues hay más como una unificación justo bajo la como cultura árabe. Y incluso estos estaban en un principio gobernados por los británicos, posterior a los franceses y ya luego se independizaron, ¿no? Entonces, pues obviamente hubo una respuesta a la avanzada sionista y pues los árabes empezaron a percibir la amenaza, ¿no? Que básicamente pues sí fue una amenaza existencial. Negaron absolutamente todo vínculo judío, o sea, dijeron como de no, o sea, no tiene nada que ver con Palestina. Y pues hubo el rechazo total a la legitimidad del proyecto sionista. O sea, quiero que quede claro que es muy en esta etapa, ¿no? Donde solo hay como... como No es algo establecido. acá como de como de amigo, a lo mejor te caigo en tu casa y así de mejor vete la chingada. Exacto. Entonces, en 1936 es cuando estalló la Revolución Árabe, la misma que mencionaste, en donde, empezaron a forzar a las autoridades para decir, oye, están llegando un chingo de judíos al país que dicen ser sionistas y, pues, ¿qué pedo aquí, no? O sea, vean algo. Y bueno, o sea, también graban así. También había mucha migración judía, por lo mismo El antisemitismo que ya se estaba del pintar austríaco. ajá, sí, gracias pintar austríaco, nos sigues dando problemas 2025. Ajá, justo, ¿no? O sea, ya estaban siendo perseguidos, en donde ya no solamente era ideológicamente o culturalmente, ya estaba, su vida estaba en línea, la verdad. Y al final sí era algo muy culero. Sí, ya hablando bien académicamente. Era algo bien culero. O sea, sí, los grandes escritores estaba bien culero. No, pues sí fue algo fuerte, porque al final de cuentas, ellos simplemente querían refugiarse, ¿no? O sea, llegó un punto en el que a lo mejor sí, primero era muy teórico de, sí, el sionismo, recuperación de Tierra Santa, pero en esta época en específico, que están siendo perseguidos, sí lo vieron como una opción viable, teniendo a la mejor familia lejana o conocían a un judío de allá de Oriente, y fue como, güey, vámonos, o sea, vámonos a refugiar, o sea, aparte no solo se refugiaron ahí, corrieron a refugiarse donde podían, o sea, Hacia el otro continente, ¿no? Estados Unidos, incluso aquí en México hay muchísimos judíos. Y también muchos de los que llegaron en las alillas, o sea, muchos sí llegaron con este pensamiento y esta capitalización de a comprar tus tierras, pero muchos, como dices, llegaron sin saber, probablemente muchos llegaron sin saber qué chingados era el sionismo, o yo solo quiero vivir. Exacto. Entonces, pues el sionismo se está preguntando mucho como de, bueno, a ver, ok, queremos territorio, pero ¿qué territorio, no? Porque al final Palestina es como... Entonces, volvemos a lo mismo, empiezan a generar regreso a la Biblia y dicen, no, pues Jerusalén. ¿Por qué? Por la importancia histórica. Y aparte era más fácil de legitimar que les dieran esa tierra porque era como de, no, es que mira, soy el pueblo relatado en la Biblia y ahí en Jerusalén, y también dije Jerusalén, luego Jerusalén. Ahí en Jerusalén sucedió todo, entonces... Como decíamos, tenían una ventaja narrativa, ¿no? Claro, obvio. Que, güey, ve este escrito que está muy famoso, cómo lo sigue. Ajá. Yo soy el pueblo. Yo soy el elegido. Sí. Entonces, esta historiadora israelita dice que, pues sí, ¿no? A muchos judíos se les negó el derecho de entrar a Palestina. Entonces sí hubo como ahí unos que murieron, ¿no? Y obviamente esto llenó a los judíos de una frustración que, volvemos a lo mismo, ya venían arrastrando de alguna manera, ¿no? Entonces, 29 de noviembre de 1947,
la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo, pues bueno. Ah. Antes de eso, cabe mencionar, por ejemplo, como dices, si bien somos pro Palestina actual, no hay solos, ¿no? Ah, es cierto. ¿No eres? A ver, es que siento que es más, o sea, pero ajá. No estoy diciendo que no sea pro Palestina, lo que voy es que... Ok, Craig Mason. ¿Qué es eso? Está hablando de las Us. O sea, a ver, sí, a lo que voy es que no quiero... ¿Sabes que no me gusta como esto de pro, a favor, en contra, enemigo, este enemigo y yo estoy a favor de este, o sea, ¿sabes? En esta historia como la dicotomía, ¿no? De, el bueno y el malo. O sea, creo que estamos aquí tratando de ahondar en la complejidad. Hay que mencionar que algo que también añadió a esta frustración fue la masacre de Hebrón. Ah, sí. Que justo, pues como decías, los palestinos estaban viendo como amenazados el hecho de que estuvieran llegando tantas oleadas de migrantes judíos, que estuvieran aparte llegando, siendo capitalizados con muchísimo más poder adquisitivo y monetario del que ellos inicialmente tenían. Entonces, obviamente generó como este cierto discurso de odio en algunos, como de, güey, o sea, porque si yo llego aquí generaciones, tú llegas bien vergas y el terreno allá en... ¿Dónde compran los terrenos siempre? ¿Y los raíces? No, aquí en México. Y dicen, cómprate un terrenito ahí en Chalco. No, es una zona bien culera, ¿no? Pero ajá, güey. No. Ahí en Tuyehualco, hablé que bueno, ahora de nada los terrenitos de Tuyehualco son tuyos, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre vamos a decir, es que ningún atentado a civiles inocentes está justificado. Y no está bien. Seas pro Palestina, seas pro Israel, eso es algo que creo que todos estamos de acuerdo mundialmente que no se hace. Sí. Entonces, la masacre de Hebrón fue un pogromo que se inició que se inició el 23 de agosto de 1929 durante el mandato británico de Palestina, donde básicamente los británicos como que andaban jugando a los bandos y nada más haciendo su reguero de chingaderas como siempre. Entonces, perpetrado por una masa de árabes palestinos armados de bastones y cuchillos que se agruparon para asesinar a los judíos de Jerusalén y sus alrededores, desde donde se extendió el resto del territorio. Los supervivientes se vieron obligados a huir de Hebrón y sus bienes fueron aprendidos y ocupados por los residentes árabes. Como mencionábamos, era algo muy de, güey, porque ahora tú tienes tierras, porque tú tienes más dinero, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ajá, ¿no? Hasta después de la Guerra de los 6 días de 1967, que fue cuando sucedió el Nakba. Pero primero fue la división, ¿no? Ajá, pero o sea, esto mencionamos que, o sea, esas tierras se liberaron hasta después. Ya. Este acontecimiento llevaron a la reorganización y al desarrollo de la Organización de la Defensa Judía Hagana, que más tarde se convertiría en el núcleo de las Fuerzas de Defensa de Israel. O sea, gracias a la masacre de Hebrón, justo añadió más este sentimiento de... Pues generó más este sentimiento de... ¿Cómo lo habías dicho? Rencor, bueno... Es como un rencor histórico, no sé, hacia los judíos y también dijeron como de, no mames, o sea, sí estamos viendo como esto de nuestra nación, pero estamos también un ejército, porque ahora los palestinos ya se mostraron como una amenaza en cuanto al levantamiento de armas, ¿no? Por así decirlo. Y también llevó a que... sí, perdón, también impulsó bastante más lo que terminó siendo el plan para dividir Palestina, ¿no? Que aparte, o sea, este sentimiento de injusticia, como dices, al final de cuentas, llegan los judíos con mucho apoyo, con mucha cuestión económica, los estaban financiando, y a ver, o sea,
el territorio palestino estaba hecho trizas al final de cuentas. ¿Por qué? Por las conquistas que habían estado sufriendo una tras otra. O sea, al final de cuentas no tenían recursos. Entonces imagínate que llega ahí un riquillo con toda la lana, con todo, y tú apenas sacando para comer, pues como que no. Pues básicamente a los palestinos los gentrificaron. Ujú, Y eso no justifica la masacre de Hebrón, pero ujú. básicamente sí los gentrificaron, ¿no? Entonces, el 29 de noviembre de 1947 es cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas dice, bueno, pues vamos a dividir Palestina en un estado judío y un estado árabe. Y entonces, pues es cuando se empiezan a decir, bueno, ok, ¿dónde va a estar la patria del pueblo judío, no? Y pues es cuando, ajá, se divide y bueno, queda Jerusalén, ni me acuerdo qué otro territorio, de Jerusalén a no me acuerdo qué otro territorio a Israel, y a Palestina, pues Cisjordania, la Franja de Gaza y no me acuerdo qué más, ¿no? Porque aparte hubo muchas avanzadas por parte de Israel, pero más adelante ahondaremos en eso. Ah, sí, inicialmente el territorio de Palestina es diminuto, pero en un inicio no había sido acordado esto. De hecho, hasta la ONU comenta que el territorio actual de Israel es una ocupación ilegal y Israel dice huevos. Pero ajá, se había dado como cuánto, un 55%, ¿no? A Israel y un 45%. O sea, era más o menos igual. Sí, que realmente la independencia de Israel fue como muy de manera unilateral. Los palestinos nunca estuvieron completamente de acuerdo. Y bueno, ¿te parece si ahorita hablamos de Hamas? Eh, ¿O tienes algo más que mencionar? Bueno, o sea, yo quiero, es que ahorita hablé como un poco de la parte sionista, ahora como de Hamas, más o menos de dónde nace, dónde viene todo esto, y ya después hablar más como ahora sí del conflicto. Siento que si nos saltamos a Hamas sin mencionar, por ejemplo, lo que sucedió, la batalla de los seis días, el enfrentamiento de la Liga Árabe, la creación de la IDF y el Nakba, sí sería como un poco... Bueno, menciónalo. Es muy ver. Ajá, entonces pasa esto, por lo que la Liga Árabe decide invadir Palestina. El conflicto entre Israel y las fuerzas árabes fuera de Palestina comenzó el 15 de mayo de 1948, o sea, cuando se aprueba el plan fue en 1947, en 1948 se proclama la independencia de Israel, Reino Unido se retira. What the fuck? Y la Liga Árabe luego llega y es como... ajá. Estas fuerzas de la Liga Árabe irrumpieron desde los países vecinos apenas horas después de que las fuerzas británicas se retiraron de Palestina e Israel declarara su independencia. Ahora vamos a mencionar la IDF y la Nakba. Las Fuerzas de Defensa de Israel es un nombre genérico para las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. La entidad está encargada de defender los intereses israelíes en temas territoriales y de defensa nacional. O sea, siempre y cuando Israel sienta que está siendo una amenaza para su territorio, pues bala, que ha terminado en muerte de muchos palestinos, encarcelamiento de muchos palestinos inocentes. Ajá. En esta primera guerra, los israelíes contaron con la ayuda financiera de correligionarios de todo el mundo, lo que posibilitó la compra de armamento soviético y americano que dio a milicias como la Haganah, antes de que fuera la IDF, una ventaja tecnológica decisiva sobre los palestinos y los árabes. Así, pese al apoyo de los países de la Liga Árabe como Egipto, Líbano, ya me perdí, y Jordania, Palestina terminó por perder la contienda, conquistando los israelíes más del territorio asignado por la ONU y confinando a sus vecinos a la Franja de Gaza y Cisjordania. Tras la victoria, Israel emprendió un programa de transformación del territorio en el que cientos de poblaciones palestinas fueron derribadas, para construir sobre ellas modernas colonias agrícolas, kibbutz,
y ciudades reservadas completamente simplemente los israelíes. En este proceso quedó institucionalizado en el Plan Dalet el entonces primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, en el que se ordenaba destruir con fuego, explosivos y minas las poblaciones árabes que habían quedado en el territorio israelí, en el ahora territorio israelí, ¿no? Que se... Sí, o sea, no es así como amigable, ¿no? Como, sálganse, por favor. No, para nada. Los cuales debían de ser rodeadas y registradas, expulsando a sus árabes fuera del estado en caso de resistencia, o matándolos. Los métodos para esta confiscación fueron especialmente brutales, con el bombardeo de la población civil mediante morteros antes de entrar a casa o por expulsándolos a los palestinos a punta de bayoneta. La Gana recurrió también a la presión psicológica, lanzando folletos y proclamando por radio y altavoz que metían el miedo en el cuerpo de los locales antes de su desahucio. Las tierras así vaciadas fueron nacionalizadas por el Estado de Israel, que las alquiló particulares o las cedió a ciertos grupos colonos, o sea, las dividieron y hicieron lo que quisieron con ellas. La Nakba creó un ingente de masa de refugiados que hoy asciende a 5.9 millones de personas, repartidos por todo Oriente Próximo. Pese a ello, a su éxodo, los palestinos se llevaron con ellos las llaves de sus casas. Nakba es la traducción de catástrofe, básicamente. Se llevaron las llaves de sus casas antes de ser desplazados, los cuales han sido pasados de generación en generación. De generación en generación. Salido, Sara. Cuando yo leí esto fue algo que me hizo llorar, la verdad, o sea, muy feo. Y todo aquí, güey, ya sé por qué. Es un chiste local. Con la esperanza de poder algún día expulsar a los israelíes y regresar al hogar que los ha y regresar a su hogar. Lo que pues esto de sus llaves y mantener sus llaves de generación en generación los ha convertido en un símbolo de resistencia para activistas pues, de todo tipo. Entonces después de ser desplazados, sucede lo que es esta batalla por la península de Sinaí. Sí, la batalla del Sinaí. Ella se llama Sinaí. Sí. No, se llama Sinaí. Porque nuestros papás escribieron sin acento a su nombre. La guerra de Sinaí, llamada también crisis de Suez o bien guerra de Suez, fue una contienda militar librada sobre el territorio egipcio en 1956, lo que implicó a la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel en contra de Egipto, o sea, todos contra ellos. El cual contó con el apoyo en mayor medida de los países que actualmente forman la Liga Árabe. Fue una victoria militar para los tres aliados, o sea, Estados Unidos, Francia Reino Unido, perdón. Pero también una derrota política, ya que la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética forzó a Francia, Reino Unido e Israel a retirar sus ejércitos. A cambio de retirar sus ejércitos del Sinaí, Israel obtuvo indirectamente de Egipto el compromiso de detener sus envíos de armamento a las guerrillas que luchaban contra Israel. Como resultado, las relaciones entre Egipto e Israel se tranquilizaron por un tiempo. Además, un cuerpo especial de la ONU, conocida como UNEF por sus siglas en inglés, fue desplegado en la península del Sinaí para interponerse entre los israelíes y los egipcios. Las tensiones continuaron en la zona y habrían desembocado en la Guerra de los 6 días de 1967. Muchos de eso, como que la Liga Israelí como que seguía abogando por Palestina, pero después llegaron a un acuerdo donde los israelíes dijeron como de... y dejaron la península de Sinaí. Entonces, Egipto firma la paz y es el primer estado árabe que reconoce a Israel como ya ahora sí, sí existes. Y básicamente después de eso la Liga Árabe se olvida de Palestina. O sea, hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, pues, antes de que pasemos a Gaza, a Hamas, pues quiero hablar acerca de Cisjordania y Gaza, ¿no? Después de que los israelíes desplazaron a los palestinos y ocuparon muchísimo más territorio que, como ya he mencionado, bueno, ahorita lo menciono, vuelvo a mencionar otra vez. Incluso la ONU lo menciona como una ocupación ilegal. Sí, sí es. Entonces, Cisjordania y Gaza continuaron siendo básicamente una colonia, un estado controlado a manos de Israel.
La franja de Gaza es a veces referida simplemente como Gaza. Es una estrecha banda de tierra densamente poblada porque, pues, o sea, Es un cachito. Y todos los palestinos están ahí. sí, todos fueron acorralados y llevados hasta allí, entonces es está súper poblada, o sea, es miniatura. Y aparte rodeados, ¿no? Ujú. Em, 51 kilómetros lindan con el sureste de Israel y otros 11 lo hacen con la península del Sinaí, mientras que el oeste pues llega al mar Mediterráneo. O sea, básicamente están Encerrados. rodeados, ajá, por lo cual es conocida también como la cárcel al aire libre más grande del mundo, porque aquí es algo que mencionan muchos israelíes y es como de, pues así suceden las cosas, existen las conquistas y pues ni modo, te aguantas. Y hasta cierto punto, ok, pero el problema es que pues, o sea, siempre, si bien cuando ocurrieron ciertas, o sea, no sé, vi un video de alguien que lo comparaba con las conquistas, por ejemplo, británicas o españolas, y es como, si bien en un momento fueron realizadas limpiezas étnicas, actualmente las poblaciones que fueron violentadas en ese momento tienen derechos Claro. y son permitidas en el Estado con sus derechos y con un libre voto, cosas que los palestinos no. Entonces hay una diferencia ahí. No, y aparte ahorita, pues hasta hay como esta cuestión de que, bueno, en teoría, ¿no? Sobre como la protección de comunidades indígenas y demás, ¿no? O sea que hasta cierto punto sería un delito meterte con ese tipo de comunidades, cagar, en teoría. Sabemos que las comunidades indígenas, por ejemplo, en México están súper olvidadas y marginadas y sin derechos, pero en teoría los tienen. Uh-huh. Fue parte de un estado árabe propuesto bajo el plan de partición original, ajá. Gaza entonces fue ocupada por Egipto en la guerra y siguió hasta que pasaron los 6 días, ¿no? Israel retiró sus tropas, alrededor de 7.000 colonos, en el territorio de 2005. Sin embargo, la ocupación israelí del territorio y los asentamientos que ha construido allí son considerados ilegales por el Tribunal Supremo de la ONU. El actual gobierno de Israel no reconoce el derecho de los palestinos de tener su propio Estado, argumentando que ellos representarían una amenaza para la seguridad. Además, reivindica a Cisjordania como parte del gran Estado de Israel, del Gran Israel. Incluso antes de la última guerra entre Israel y Hamas, el territorio tenía una de las tasas de desempleo más altas del mundo. La mayor parte de su población vivía por debajo de la línea de pobreza y dependían de ayuda alimentaria para sobrevivir, ya que Israel controla el espacio aéreo de Gaza, su litoral y su frontera compartida, y también limita la circulación de personas y mercancías. O sea, es un estado completamente controlado. Y ahí está. Uh-huh. Y ahora quiero mencionar la masacre de Hebrón de 1994, que curiosamente sucedió ahora contra los palestinos. Así como para ejemplificar un poco cómo es que el Estado de Israel es que mantiene mano dura en la frontera de Gaza. O sea, no es como que sea muy bonito. Uh-huh. El 25 de febrero de 1994, el día 15 del Ramadán, algo de la cultura musulmana, no sé muy bien qué es, investiguenlo. Baruch Goldstein, un extremista sionista del movimiento de ultraderecha Kash, perpetró una masacre en la mezquita de Al-Ibrahim, la tumba de los patriarcas en Hebrón. Goldstein entró en el santuario y abrió fuego contra los musulmanes que rezaban con un arma automática, matando a 29 de ellos e hiriendo a unos 150. No, pero eso no es terrorismo. No. Y muchas personas pues dicen como, es que ¿por qué jamás tuvo que hacer ese ataque violento? ¿Por qué no se protestaban de manera pacífica y decían, oye, ¿me dejas de desplazar y me das derechos, por favor? Pues sucedió la masacre de Hebrón y más tarde ese mismo día, durante y después de las procesiones fúnebres de las víctimas, se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes que salieron a protestar porque no mames, como un güey puede entrar y matar a un chingo de palestinos como si nada. Y pues los manifestantes y las fuerzas de ocupación tuvieron un enfrentamiento donde más palestinos fueron masacrados.
Bueno, vamos a leer ahorita un poco más de Hamas. Hamas. Jamás. Si no, jamás. 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 Porque ya no, tú como que te adelantaste un poquito, pero, o sea, pues sí, ¿no? ¿Por qué me adelanté? Es que no, como siempre no me pasas tu investigación y no sé qué decir, hermana. Acrónimo de Harakat al-Mukawama. Mukawama. A ver. Mukawama. Pues es esa Mukawama. Al-Islamiyya, que es movimiento de resistencia islámica, Hamas, también tiene sus significados en árabe, que es celo o entusiasmo, ¿no? Este fue un grupo islamista creado en el año 1987 y pues fue una ramificación de la hermandad musulmana en Egipto, que básicamente en un inicio, como mencionó usted, había esta resistencia al occidentalismo en Oriente. Entonces ven como esta cuestión en Palestina, entonces los mismos egipcios mandan como esta subsidiaria de... Bueno, ajá, entonces es como una ramificación de la hermandad musulmana que ahora ayudaba en Palestina. ¿Cómo ayudaban? Pues había como... hacían como servicios sociales. O sea, Realidad, ¿no? ajá, pero hacían servicios sociales, o sea, apoyaban a la sociedad que pues al final estaba afectada porque no tenían que comer, estaban en ruinas por las ocupaciones militares. Entonces, pues la gente empezó como a ver esta hermandad musulmana, ¿no? Decir, ah, sí, ellos nos ayudan. Y, entonces como fue una rama de una organización mayor, pues se pensó como que, jamás que salió de ahí, fue como de, pues sus objetivos son locales, ¿no? Sin embargo, lo que buscaba, a final de cuentas, evitar era la secularización y occidentalización de la sociedad árabe. E igualmente, ganar como el reconocimiento internacional como los representantes del pueblo palestino. En el inicio fue ese el objetivo. Después el objetivo fue sacar a Israel completamente de... La eliminación todo el dejado de Israel. Bueno, ahora... Sí, porque ellos los veían como... bueno, los ven Ujú. como europeos invasores que pues los desplazaron a los palestinos y luego, no sé, es como... Y luego se cambiaron su nombre para sonar más de Medio Oriente. ¿Sabía que Netanyahu no se llama, no se apellida Netanyahu? ¿Cómo se apellido? Smith. Se apellida Benjamin Mileikowski. Su papá era Benson Mileikowski y fue el quien se cambió el apellido a Netanyahu. Sí, para sonar más de Oriente, ¿no? Ujú. De hecho, Gal Gadot tampoco se apellida Gadot. Es Gal Greenstein. Porque tenía ascendencia austríaca, polaca. Ajá, pero ella, sigue Israel, super Israel. Es como, o sea, los palestinos lo vieron como si aquí, no sé, llegaran a gentrificar gringos y se cambiaran Edward Smith, luego se pusiera Edward Benítez. Es como Drake Campano. Hijo de perra, qué Superman. Entonces, bueno, hablar de Hamas es también hablar pues, del Islam, entender un poco al Islam, en el que, bueno, pues hay como, o sea, el objetivo principal es realizar los deseos de Alá. Entonces, uno de sus objetivos es convertir poblaciones de ateos y de otros credos religiosos. Ellos difunden la palabra del Corán y, pues sí, en caso de resistencia, el uso de violencia es tolerado. Me da mucha risa que se haga mucho hincapié en eso, porque es como de, a ver, o sea, no solamente ellos, no solamente esta religión, que es el Islam, tiene esta cuestión de, en ciertos casos la violencia es tolerada para lograr un objetivo mayor, cuando es como de, ¿el cristianismo nunca usó violencia? O sea, Te recuerdo a las cruzadas de la... ajá, exacto. ¿Cómo se llama? La Santa Inquisición. Ajá.
Sí, pero esto también es parte de como esta idea, el estereotipo de las personas de Medio Oriente y los musulmanes particularmente. Yo me acuerdo mucho que cuando era chiquita, y esto a lo mejor ya entra más en el capítulo que queremos hacer sobre exotismo, Sí. mi mamá siempre me decía como de, güey, no mames, es que Medio Oriente son unos cabrones, son malos. Tú vas y te van a machetear y lo van a grabar y lo van a subir para dar un mensaje. Entonces, Sí, o sea, entonces siempre, como que los israelíes siempre hicieron hincapié en esto, ¿no? Agarraron como la cuestión de su religión y también como que de alguna manera a ellos les ayudaba que gran parte de la población es cristiana. Entonces, a ver, o sea, en la Biblia no se relatan hechos violentos. Pues sí, pero obviamente la gente los justifica. ¿Por qué? Porque es su religión. los judíos mataron a Jesús. La religión, pues, de los musulmanes es otra, entonces ahí sí. Es más ajeno, es más... Ajá, y hacen mucho hincapié en los suicidios y todas estas cuestiones. Y en eso, ¿no? De que, ay, ellos sí tienen permitido la violencia, cuando es como de, a ver, o sea, ¿cómo está construido el cristianismo? ¿Nunca usaron violencia? Aparte, pues, No tienen un Dios que los ahogó por ser malos. y solo eso también les aventó meteoritos, ¿no? Sí, porque eran según homosexuales. A los de, ay, no me acuerdo dónde, pero pues realmente decían que era porque se metían con ángeles y también eran como, eran pedófilos. Entonces, sus Dios dijo, güey, y los quemó, una mamada así. Ajá, o sea, también hay violencia en esa religión y en otras. Y aparte, o sea, mencionado ya en como hechos más como relacionados, pues Israel con sus dos manos en la cintura y su poder del guión narrativo de la iglesia, pues toda la desplazación que hicieron en Palestina no fue no fue para nada pacífica, fue solamente violenta. Ellos también ejercían violencia, o sea. Y la siguieron ejerciendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, o sea. Pero obviamente aquí entra la narrativa de pues la fabricación del terrorismo, en la que obviamente se hace como es este estereotipo de, no, es que ellos son terroristas, son malos, Menos yo. ajá, Todos pendejos menos yo. exacto. Entonces, bueno, esta hermandad de red de servicios sociales, que en un principio fue Hamas, en apoyo a la sociedad, cambia el objetivo y ya no era tanto eso, sino era la liberación de Palestina. ¿Por qué? Porque Israel seguía avanzando. Entonces es cuando sucede la primera intifada. ¿Sí esto de las intifadas? Sí, solo es que justo por eso yo te mandé el mensaje de ayuda, estudia jamás porque es como político, ¿no? O sea, las intifadas el grupo FADA político y de hecho tiene que ver también como con el presidente actual, ¿no? Sí, bueno, ahorita lo andamos. Que básicamente son levantamientos levantamientos, pues sí, violentos. Entonces, es como movimientos protagonizados por fuerzas israelíes, no, frente a las fuerzas israelíes de ocupación, o sea, es algo bien específico. Entonces, obviamente se empezó a ver, como dijimos, a Hamas, sobre todo por su cuestión teocrática, es decir, juntar la religión y la política como controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos más desarrollados y no hacemos eso, como en realidad están fundando su estado a partir de la religión. Dime si eso no es un estado teocrático. Pero obviamente, como traen el modelo de nación europeo, es como de, no, nosotros somos más elevados, más token. Es como, aparte eres alucador. Es como... También Estados Unidos lo hace, ¿no? O sea, a mí me sacó mucho de onda. Yo no sabía que eso lo hacían. Y según por lo que yo sé, en México no lo hacen. Apenas que Trump tomó el mandato, hicieron una misa. Y fue cuando la obispa dijo como de no te vas a pasar de verga. Y fue como de empatía, eso no es religión. Ajá. Entonces, o sea, que muchos mexicanos. Es algo que hacen muchos estados avanzados y occidentales y blancos. Es súper doble moral que...
que se lo reprochen a... Sí, o sea, Hamas está construido bajo la doctrina religiosa como pues, ideología total, la práctica política y la resistencia armada, ¿no? Entonces, esto es parte de, a ver, o sea, es casi la definición de terrorismo, o bueno, como no la han fabricado, obvio. Entonces, después de esto se hizo como los acuerdos de Oslo, que fue un intento de mediar y de decir, pues dejen de estos pequeños confrontamientos que ya mencionaste. Sin embargo, un grave error es que Estados Unidos fue el mediador en vez de la ONU. Entonces, pues... ¿Tú qué, güey? Ajá. Y los jamás lo negaron, ¿no? Dijeron ni merga. A ver, ahorita vamos a eso. Entonces Israel, a pesar de los acuerdos, que aparte siempre se dice, ¿no? Como, no, es que Palestina nunca quiso la paz, Palestina nunca... O sea, se estaban llegando a acuerdos, sin embargo, Israel seguía avanzando y estableciendo colonias en territorio palestino. Aparte me parece muy burdo que, o sea, hay que tomar en cuenta que si bien Hamas sí tiene fuerza política dentro de Palestina, sigue siendo un grupo paramilitante, o sea... Es que aparte, Palestina está dividido. Ajá, también. Entonces, Gracias, Israel. Eso le hace más complejo el tema, o sea, Agustín. Pero de hecho Palestina tiene su presidente Abu Abid, ¿sí lo estoy pronunciando bien? Y ha sido un presidente que ha sido sumamente criticado por los palestinos, por grupos como Hamas, por ser como muy tibio, o ha sido halagado por Occidente por ser muy pacifista, que, o sea, realmente él estaba siendo parte de los que estaban proponiendo los acuerdos de Oslo. O sea, en ese entonces creo que era ayudante de ministro, pero pues es presidente actualmente y siempre ha abogado por una Cuestión ya diplomática, entre Palestina e Israel. Entonces, creo que muchas veces toman las acciones de Hamas como por la totalidad de Palestina y es algo que que apoya la narrativa israelí y que de ahí se agarran para hacer todo, para comenzar una limpieza étnica y un genocidio actual. Sí, es que a ver, o sea, Palestina está dividida, entonces no puedes decir que Hamas es Palestina. Ajá, porque aparte Hamas solo está en la franja de Gaza, no está en Cisjordania, por ejemplo. Entonces, bueno, como no se logró la paz, porque Israel seguía avanzando, estalló la segunda intifada. Lo que es de Al-Fatah. Al-Fatah, dije Fada, ¿verdad? No, es Al-Fatah, sí. Ya. Entonces, básicamente, en Palestina empiezan a surgir estas dos como ideologías. Una es Hamas y la otra es Al-Fatah, que Al-Fatah era como la cuestión más diplomática y Hamas era más social, por lo mismo de su naturaleza, de que en un inicio hacían como apoyo social, y era como guerrilla, sí, una especie de guerrilla. Sí. Entonces, pues son facciones políticas en las que llegó un punto de quiebre en junio de 2007, entonces Hamas y Fatah combatieron en las calles, o sea, si no fuera ya demasiado complicado, ahora agrégale, entre ellos. Ahora agrégale que están estas dos facciones que no se ponen de acuerdo y empiezan a pelearse, ¿no? O sea, a enfrentarse. Como representativos de los bienes palestinos, pero no se ponen ni de acuerdo entre ellos. Y si bien en un principio mucha gente apoyaba al Fatah por lo mismo de la cuestión diplomática y esto, también se fueron dando cuenta que había mucha corrupción y nepotismo dentro de su movimiento, bueno, dentro de la facción. Entonces Hamas fue ganando muchísima más popularidad. Ajá, exacto. Mucho ganaron unas elecciones, ¿no? Entonces, el movimiento de Al-Fatah, que es el acrónimo inverso de la traducción árabe de Movimiento de Liberación Nacional Palestino, que es el mayor partido político palestino secular y es pues la fuerza impulsora de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, ¿no? Y aunque en un inicio se oponía al gobierno israelí, fue cuando se empezaron a buscar como las cuestiones diplomáticas que estuvieron a punto de converger en los acuerdos de Oslo. O sea, a ver, ahí es otra cuestión. Al-Fatah sí, o sea, fueron quienes llevaron a casi firmar la paz y ellos sí reconocían a Israel y hay que dejar muy en claro que jamás
jamás reconoció el Estado de Israel, jamás. Ya pendeja. Entonces, pues sí, los conflictos básicamente siguen estando tanto en Israel, o sea, de Israel hacia Palestina, como dentro de la misma Palestina. Uno muy sonado fue en julio y agosto de 2014, que, fue muy sangriento. La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 2.200 palestinos murieron por la violencia en Gaza en ese periodo. Y desgraciadamente el 70% de los palestinos muertos eran civiles. Entonces, sin embargo, Israel, ya sabes, dice como de no, también murieron israelitas, o sea, está como esta también pelea mediática. Sí, que, o sea, si bien sí, las muertes de israelitas comparadas con las de palestinos en ese tipo de enfrentamientos, sí es como, por ejemplo, en 2005, al finales de año, al menos 505 palestinos habían muerto allí entre la franja. Entre la... ¿Cómo se dice? Franja de Gaza. Ajá, bueno, o sea, no solo la franja de Gaza, sino en la frontera, en la frontera. En la frontera, en la frontera, en la frontera. 505 palestinos murieron allí, mientras que a manos de soldados y colonos israelíes, mientras que ese mismo año solamente 30 israelíes murieron. También, pues, o sea, bueno, me estaría adelantando, pero cuando jamás se realizó el ataque de noviembre, en octubre. Sí, te estoy adelantando. Bueno, a ver si. Es que estaba hablando de 1900 prisioneros. Ajá, bueno, es que también, por ejemplo, en 2017, es cuando Israel anuncia el cierre de los cruces fronterizos con Gaza. Entonces, pues obviamente siempre está esta cuestión de, no, es que por seguridad, porque ellos son terroristas, entonces o sea, ajá. Entonces, Porque por acciones de Hamas, se cataloga a todo el pueblo de Palestina, bueno, todo el estado de Palestina como un estado terrorista, ¿no? Casi. Que aparte, a ver, o sea, ¿qué acciones? Hay guerrillas en Aquí todo el mundo, o sea, y al final son conflictos armados y como dijimos, o sea, digo, no estoy justificando la violencia, pero también hay que entender que o sea, así como la forma en la que estamos persiguiendo a Hamas está sumamente manipulada por la cultura occidental que nos ha fabricado un imaginario de terrorismo y malos y locos y todo. Entonces es cuando los cruces se cierran y pues en la región obviamente todo se vuelve más injusto, muy desigual, porque como dijimos quedan todos encerrados en la franja de Gaza. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que pues que Estados Unidos sí reconoce a Jerusalén como capital de Israel y o sea, entonces, ¿no? Empieza como a echarle más, a dragar un problema. es leña al fuego. Que al final es muy de lo que derivó apenas en 2025, ¿no? Entonces, la violencia ha seguido escalando al punto que en octubre de 2023, militantes de Hamas, pues llevaron un ataque sorpresa, ¿no? Y entonces dispararon cohetes, enviaron hombres armados. Fue un conflicto muy... Sí, o sea, fue como, wow. Entonces, pues fue parte de lo que derivó hoy en día. ¿Ya acabaste? Sí. Bueno, para ser más específicos, mataron a como unas 1,200 personas, incluidos a más de 360 jóvenes en el Festival de Música, que fue un festival de música, que fue lo que súper conmocionó a todo el mundo y no puede ser nuestra juventud. Y aparte tomaron rehenes, o sea, hicieron varios ataques en las comunidades fronterizas durante horas y tomaron rehenes. Jamás ha descrito el ataque como una respuesta a lo que considera décadas de opresión israelí, o sea, matanzas de palestinos y años de bloqueo en la franja de Gaza.
Ajá, es lo que mencionamos, ¿no? O sea, no es como el primer confrontamiento entre Hamas No. y Israel para nada. No. Y de hecho durante muchísimos años se estaba dando, siempre se daban enfrentamientos ahí en la frontera, en la frontera. Y si bien sí perecían israelíes, la cantidad de israelíes muertos, que muchas veces eran soldados, dista bastante de los palestinos, que muchas veces eran civiles agarrados en el fuego y pues sin deberla ni temerla se morían, ¿no? Por lo que Israel lanzó una ofensiva militar contra Hamas en Gaza tras el ataque del 7 de octubre. O sea, como ya mencionamos previamente, Hamas es un grupo paramilitar, no es como una representación de toda Palestina, No, para nada. pero pues Israel se agarró parejo. Que aparte, o sea, a ver, Hamas, como dijimos, se volvió más popular en respuesta a que también Al-Fatah no resolvía, ajá, no se estaba llegando a nada y los palestinos cada vez eran más desplazados, más encerrados en la franja de Gaza. Entonces, pues tuvieron que también de alguna manera optar por, sí, o sea, hay que unirnos a Hamas porque nadie está haciendo nada excepto ellos. Sí, ante situaciones extremistas se toman decisiones extremistas. Comenzó con ataques aéreos y fue seguida por invasión terrestre. El primer ministro de Israel, Benjamin Milkowski, Benjamin Netanyahu, dijo que los objetivos de Israel incluían destruir Hamas, devolver los rehenes y asegurarse de que Israel no pueda ser amenazado jamás en un futuro, jamás. Y pues, ¿cómo puedes asegurarte de que no sean nunca amenazados? Pues matándolos a todos, ¿no? Más de 47.700 personas en Gaza, en su mayoría civiles, como ya hemos mencionado, tampoco estamos... ¿Qué? No. Tampoco estamos justificando jamás, porque como ya mencionamos, el hecho de que creo que todos estamos de acuerdo que un ataque a civiles nunca está justificado. No. No se puede comparar el ataque de Hamas con lo que ya es un genocidio actual en Palestina. Y que aparte ni siquiera permiten que entre ayuda ni nada, o sea. Ajá, o sea, sus operaciones son completamente... dicen que solamente quieren eliminar a Hamas. ¿Hamas? Parece ir eliminando toda la población. Son completamente parejos. Y, sí, o sea, la mayoría de los 46.700 personas en Gaza, en su mayoría fueron civiles y la mayoría de ellos mujeres y niños en los combates. Según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas, esas cifras, ¿no? La ONU afirma que la mayoría de los 2.3 millones de habitantes han visto obligados a abandonar sus hogares y existen niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. De acuerdo con el alto fuego alcanzado en enero de 2025, tenía como objetivo detener los combates y permitir asistencia humanitaria que llegara a la población de Gaza. En total, Hamas liberó a 25 rehenes vivos y 8 muertos, que en un inicio cuando se hizo el ataque el 7 de octubre, Hamas también mencionó que lo hacía por sí toda la opresión, pero también tomaron los rehenes para pedir rehenes palestinos que Israel ya tenía desde hace muchísimo tiempo. Y es como les digo, o sea, las cifras como que no cifrean, ¿saben? Porque pues ellos liberaron a 25 rehenes, mientras que Israel liberó a 1.900 prisioneros. Y detenidos palestinos durante la primera fase. Algunos de ellos llevaban encarcelados años. Ah, sí, pero los terroristas son otros. Porque pues ellos no lo hicieron legalmente. O sea, ellos usan, es que Estados Unidos no dice que está bien, entonces sí, Estados Unidos dice que no está bien, es terrorismo, amigos. Y a pesar de que se hizo como este intercambio de prisioneros y como este intento de tratado, de hecho los líderes de Hamas actuales ya fueron bombardeados, o sea, ellos ya perecieron en 2024, si no me equivoco. A pesar de eso, Israel rompió el alto a fuego con ataques indiscriminados nuevamente, tras más de 2 semanas sin permitir la ayuda humanitaria en la franja.
La madrugada del pasado 18 de marzo, Israel volvió a bombardear a la población civil, a la población civil en varias zonas de Gaza. O sea, se hizo el alto al fuego, varias personas ya estaban regresando como a sus casas. Y madres que los bombardean. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en televisión que su país ha reanudado los ataques de Gaza con toda su fuerza y aseguró que solo es el comienzo. Esto con una justificación de que según Hamas, que por cierto ya no tienen líderes vivos, estaban reuniendo sus fuerzas. Ajá, es que siempre hay como esta cosa de imaginaria de un peligro latente y que hay que, o sea, y lo mismo pasó con Irán. Hay que erradicarlo completamente porque son malos leños del lío y eso somos nosotros en un futuro. ¿Quieres que se maten a tus bebés? Sí. Entonces, añadiendo que los combatientes continuarán con sus objetivos bélicos. El primer ministro acusó a Hamas de rechazar las propuestas israelíes para las negociaciones del alto el fuego y también los acusó de estarse reagrupando y reorganizando. Y a partir de ahora él dijo en Televisión Nacional que las negociaciones solo se realizarán bajo fuego. O sea que básicamente chingas a tomar. Una manera de que ya no exista Hamas, de que ya no exista este peligro inminente, pues ¿qué es? Pues ya no existe Palestina. Pues sí, una limpieza étnica. Ajá. Y según el Ministerio de Sanidad de Gaza, esta es una noticia que tomé del día de ayer, del 30 de junio, al menos 1,068 palestinos han muerto desde el 17 de junio. Del 17 de junio al 30, o sea, 15 días. Lo que supone una media de al menos 82 palestinos al día. Si esto no es una limpieza étnica, ni un genocidio, entonces no sé qué es. Y aparte Gaza está destruida. Está destruida, no pueden entrar ya. La última ayuda comunitaria, que fue la de China, creo, por aviones, fue como en marzo de este año. O sea, los están o matando a bala. Y agarraron a la Greta Thunberg. Vamos a. Sí, Greta Thunberg, por tratar de llevar ayuda. Y le dieron un sándwich. Si no los están matando explotándolos o disparándoles, los están matando de hambre. Creo que podemos diferir y debatir acerca del inicio, ¿no? O sea, podemos entender ambos puntos de, pues sí, ¿no? Los judíos crearon Israel porque estaban siendo perseguidos por el antisemitismo, la gente ya, gracias al pintor austriaco, los palestinos, pues era como de, güey, ¿qué pedo? Porque de la nada llegas con mucho dinero y me quieres quitar mis tierras. Creo que ahí podemos diferir, creo que ahí podemos empatizar, pero lo que está sucediendo actualmente en Palestina es un genocidio, es una limpieza étnica y no hay justificación para eso. Es algo que debe de parar y nadie hace nada. De hecho, y todos así comentando en TikTok, que es que la tierra sonda de Diosito. Entonces, saquen sus conclusiones. Sí, les trajimos la información, pero pues creo que cualquier persona más humanamente posible, cualquier persona Oigan, ¿eso fue? ¿Cuándo fue? Y primer capítulo. ¿No fue el capítulo de cultura visual? O sea, es que quería decir neuronas y dijo cualquier persona con 3 células en la cabeza. Que para ir de células, ¿no? La cabeza, vale, o sea, no hay 3 de ni chío, o sea. Bueno, si tienes mínimo 3 células en la cabeza, con 2 dedos de frente, podemos estar de acuerdo que esto no está bien. Incluso Pi dice que ella, pues sí, dice que ya paren el genocidio en Palestina. Y hay que ser empáticos, ¿no? O sea... Y no reconoce el Estado de Israel. Apenas fue la marcha LGBTs, que aquí, LGBTs. ¿O cómo? LGBTs porque ese de Sinaí. Y hubo o sea, es una marcha que está súper politizada ya. La verdad, yo se quería ir hace muchísimos años, actualmente ya me da hueva, porque al igual que muchos espacios de LGBT han sido invadidos por heterosexuales. Entonces, qué puta hueva. Aparte de nada, se ponen a chupar. Ajá, y lo utilizan como justificación para beber o sea, aprovechan que pueden beber básicamente en vía pública, entonces es como de, huevo. Y
una contramarcha, o sea, a favor de Palestina. Y de verdad la cantidad de comentarios que vi de gente, o sea, súper antiempática, me sorprendieron. No ser así, realmente lo que menos sobra en este mundo actualmente con o sea, están creciendo la ultraderecha, básicamente el neofascismo. Vamos a sacar un video de ultraderechas. Lo que menos sobra ahorita es empatía. Y creo que... Y aparte, como decías, o sea, bueno, y como mencionamos en nuestro capítulo de Pride, si no la has visto, ve lo que estás haciendo. Perdón, yo soy desquiciada. Todo el mundo sabe que eres una perdedora. ¿Por qué? No, es que Mariana siempre que no conoce a personas del público así, es una persona súper seria, súper así, tímida. Y como que poco a poco ya en el podcast ha ido mostrando su verdadero ser, desquiciado. Bueno, ajá, o sea, al final de cuentas, la lucha de los LGBTs, se construyó a base de otras luchas, o sea, siempre se unían a la lucha, o sea, para ellos era, alguien está en resistencia, nosotros también, y que ahora no haya como, o sea, que haya perdido ese carácter, es así como, es como un pleonasmo. Sí, o sea, es justo, vi un güey que puso como de, qué ignorante que lleves una bandera de Palestina donde te desvivirían por ser el joto a la marcha LGBT. Aparte es Pride, y es como de, güey, o sea, un montón de partidos políticos toman el LGBT para decir como, sí, somos súper inclusivos. Y llenar de banderitas hasta los edificios gubernamentales. Ajá, cuando nunca nos dan esclarecimientos de casos que suceden en crímenes de odio ante personas LGBT. El ejemplo más claro es el asesinato de la magistrada que nunca fue esclarecido. Y pues, pero ahí no dice nada de nada. O también vi un chavo, una persona no binaria más bien, un chave, que comenta que Chávez, de que puso su INE como persona no binaria, no le han dado ningún préstamo, no le han dado ni siquiera, y acusa a Santander de que no les da nada, pero Santander tiene su banderita de Pride. Sí, ponen la banderita en sus edificios. Ajá, llevan a un pendejo pedófilo grumeador, Danny Flow, al Pride. Ah, sí. Aprovecha el poder mediático que tiene esto para decir, yo no soy pedófilo, en pleno Pride, en vez de hablar acerca de la lucha LGBT, pero nadie dice nada. Y aparte pierde cada vez más sus rasgos pues, de protesta, ¿no? Sí, o sea, si bien es una protesta y a la vez una celebración, no hay que olvidar que también, o sea... Pero, o sea, la lucha ya acabó. Exacto. Es justo eso, o sea, siempre podemos como comunidad progresar y no hay que olvidarlo, no hay que olvidar las bases de lo que construyeron la lucha LGBT a base de muchísimas otras luchas de personas oprimidas. De resistencia. Y de resistencia. El simplemente ponerte así tan mamón solamente muestra que tú eres el verdadero ignorante, como si aparte no existieran personas LGBT en Medio Oriente. Ajá, Probablemente están siendo, su vida está puesta en peligro actualmente. y aparte no es como que digan, ay, sí, estoy muy feliz de que, ay, sí, a Luca Bar mátenme por ser gay. O sea, ajá, sí, aparte que su vida de ellos ahorita está puesta en peligro, no por la fobia del lugar, sino realmente por... tiene para comer. Pero, Ajá, pues. Ajá, justo. O sea, ellos, vos probablemente ahorita mueran por una explosión, por un ataque israelí. O de hambre, que por la homofobia latente del lugar, ¿saben? Entonces, sean empáticos, no sean pendejos. tú puedes ser gay en tu país y salir y tomar en la calle, ellos no tienen ni qué comer, o sea, entonces, pues sé más consciente, sí tienes un privilegio, pero pues sé más consciente y empatiza con el problema de los demás, no porque estés en tu burbujita de privilegio, ahí ya no me afecta y gay deje, o sea. Sí, mucho cuidado con las personas que no se sienten conmovidas por movimientos de resistencia, ya que a ellos no les afecta. Y aparte genocidio, o sea, Ajá, ¿sabes lo que digo? Pues ya ni siquiera es algo político, ya ni siquiera, creo que ya no es algo que ni siquiera cuestionable, o sea, ya no podemos debatir entre si está bien o está mal, está mal, o sea, simplemente no debe de ser así. pero bueno, saquen sus conclusiones y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Llevas prisa? ¿Qué, güey? Sí, de hecho sí. Bueno, Bye. bye.